Hola, muy buenas tardes. Soy la maestra Claudia Díaz Galló. Bienvenidos a esta nueva cápsula de Libros y Poder. Nos encontramos aquí con un invitadazo de lujo. Déjenme les presento, el maestro Sergio Rivera Magos. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy relevante en cuanto a los conceptos que el día de hoy nos atañen. Un poquito hablando de poder, un poquito de la parte, cómo nos encontramos en el contexto político, económico y social de nuestro México. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero hacer la introducción de nuestro maestro, que es, doctor, que nos acompaña el día de hoy porque él es el que nos va a dar los datos precisos para poder encontrar este análisis que vamos a hacer a cabo con este libro. Entonces, es el maestro, da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No sé si me permita usted que nos pueda presentar. Sí, mira, si quieres yo doy ahí como en algunas líneas generales de lo que hago. Efectivamente, yo soy profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Ahí hay una rama importante de comunicación que está integrada por la licenciatura en Comunicación y Periodismo, donde doy clase, una maestría en Comunicación Cultura Digital, donde hacemos estudios e investigación y formamos estudiantes en todo lo que tiene que ver con análisis de lo digital, con redes sociales, con todos estos temas de cultura digital muy actuales. Y hay también una especialidad en comunicación política, donde tenemos la suerte de tener estudiantes, funcionarios públicos, periodistas, gente que está ya en el ejercicio profesional y que busca en la UAC seguirse profesionalizando. Además de ello, yo coordino un laboratorio de ciudadanía digital que tiene como objetivo pues difundir este concepto de la ciudadanía digital, investigarlo, capacitar y vincularse con la sociedad, entendiendo a la ciudadanía digital pues como esa parte de nuestra ciudadanía que tenemos que desarrollar también. Desarrollarla, ¿por qué? Porque necesitamos aprender a hacer uso de las redes sociales, a ser responsables, a evitar riesgos, a utilizarlas para hacer activismo también, se vale y es sano, y para relacionarnos con el gobierno, ¿no? Porque tú sabes que ahora hay un montón de trámites y de cosas que se pueden hacer desde aplicaciones, las páginas institucionales de gobierno, y en el laboratorio pues hacemos muchas de estas cosas, incluyendo minería de datos, análisis de datos digitales en este espacio. Y ahí estoy, y pues encantado de que me hayas invitado, muchas gracias. No, gracias a usted, maestro. La verdad es de que el tema que vamos a tocar el día de hoy va relacionado a un libro que va a sonar mucho en los próximos, que ha sonado en estos 2 años que hemos tenido este gobierno federal, y bueno, esto nos ayuda a tener un análisis razonado y muy dirigido hacia las personas en las que buscamos ver o conocer un poquito de cómo va dirigida, cómo va el desarrollo o la transformación de nuestro país. Y por ello, lo pueden ver ahí en pantalla. Vamos a tocar 5 o 10 minutos haciendo un resumen o una introducción de lo que refiere este libro. Este libro se llama López Obrador, el poder del discurso populista. El autor es Luis Antonio Espino y pues el título se dice solo, ¿no? Habla de un contexto muy interesante de nuestro sistema político mexicano, y por ello es como nos encontramos hoy en nuestro programa, que se llama La polarización social como consecuencia del discurso político. Entonces vamos a hablar un poquito, ya entrando en materia del programa, cómo nos encontramos hoy en día en nuestro país, en el que vemos una polarización social enfocado o principalmente por una situación del discurso político que se maneja nuestras autoridades que encabezan nuestro gobierno federal.
Maestro, platíquenos un poquito y contextualícenos. Sí, pues mira, como bien lo has señalado, vivimos en una época en donde básicamente la comunicación política que se está haciendo es esta comunicación política polarizadora de una narrativa, como bien lo plantea el libro, de héroes y villanos, de un sector de la sociedad opuesto a otro sector de la sociedad, y en una clave de lectura política absoluta que, más allá de haber logrado cohesión entre la ciudadanía, pues lo que ha hecho es dividirnos con divisiones más bien artificiales, porque sí es cierto que en México hay grandes desigualdades, hay, digamos, polos naturales que se colocan en el extremo de la sociedad, pero no necesariamente tienen que estar combatiendo, odiándose o repeliéndose todo el tiempo, ¿no? Yo creo que la función de gobierno es precisamente la de conciliar, generar consenso y de que a pesar de las diferencias pueda haber una convivencia social armónica. Pero no, la particularidad que tienen los regímenes de corte populista es que van en busca de esto deliberadamente, en abrir polarización y en tener un discurso permanentemente polarizador. Es como si... Como complemento del comentario, pues vemos en este libro que también nos plantea que el discurso que hoy en día en nuestro país se va dirigido tiene mucho que ver a una manera en la que estamos evadiendo las realidades. No vemos discursos o vemos narrativas en las que la realidad se va hacia un lado y la convierten en demagogia, en la cual vamos viendo que las evaluaciones que se van haciendo en nuestro país hacia el desarrollo de gobierno se convierte un tanto en tratar de tener mejor aplausos por la polarización, por la crítica de que estamos rompiendo lo malo, cuando en realidad las cosas que verdaderamente deberían de suceder para combatir lo malo no están sucediendo. Y nos volvemos a, como les comento, a un discurso demagógico. Sí, y es precisamente lo que señala el autor muy puntualmente, Luis Antonio Espino, que es un consultor de comunicación política, que es un especialista en comunicación política en la medida de que pues, ha elaborado él mismo múltiples discursos para diferentes funcionarios públicos y políticos. Entonces él nos señala el peligro de esto. Sabemos que la política siempre ha estado imbuida como de grandes promesas, como de figuras retóricas, pero lo que sucede hoy en día a través del discurso populista, pues es exactamente lo que tú señalas. Estamos sustituyendo vía el discurso, la palabrería, la épica, sustituyendo resultados concretos que ayudarían a transformar la realidad en la que estamos por diferentes frases, sagas, historias, incluso fantasías. Vivimos en la era de los otros datos, ¿no? Porque los datos que sí son reales y concretos, pues nos demuestran realidades ingratas y no muy convenientes. Entonces, vamos construyendo esto que ya se ha visto en otras partes del mundo. Lo vimos de manera muy clara en la campaña de Donald Trump, que es esto que conocemos como la posverdad. Es eso que, pues bueno, no es cierto, pero acomoda lo que a mí me gustaría que fuera cierto. Entonces la gente se va quedando más que con la versión de lo real, con aquella versión que le parece más conveniente, que gratifica más sus emociones. No es lo que sucede, pero me gustaría pensar que así son las cosas. Y poquito a poco vamos sustituyendo la verdad por una verdad alternativa, por un sucedáneo, por algo montado ahí que sustituye a lo que realmente está pasando. Si tú te das cuenta, esta semana ha sido triste, ha sido dramática, ha sido grave por los resultados que presenta el INEGI Coneval, tanto el día de ayer como hoy. La pobreza ha aumentado, tenemos 10 millones de pobres más. Los programas de asistencia social, que son como los programas estrella del presidente, no están funcionando porque no están llegando a la gente más pobre. Entonces, lejos de atender, disminuir, atenuar la pobreza, lo que tenemos es más pobres. Y este resultado es precisamente el resultado de hacer una construcción verbal que no se sostiene con el trabajo técnico de política pública de un funcionario público con capacidades, competencia y experiencia
porque todo se construyó desde la fantasía, desde la utopía o desde la promesa de que las cosas llegarían casi pues, a partir de la voluntad y la buena intención. Pero la política no funciona así, la administración pública menos, ¿no? La administración pública tiene que ver con un buen diagnóstico que genere una buena estrategia implementada por profesionales de la administración pública. Es una cosa seria que va más allá de la retórica, como tú dices. Entonces, si te das cuenta, pues el sexenio se ha venido cayendo, ese castillo de retórica y de palabras, por muy potente que es, que fuera, que es o que logró ser, pues por obra de la realidad real, concreta, se está viniendo abajo. Sí. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este programa se llama De Libros y Poder y estamos tocando el tema muy relevante y muy interesante llamado la polarización social como consecuencia del discurso político. Estamos citando el libro de López Obrador, El poder del discurso populista, que lo escribe Luis Antonio Espino, y reflexionamos un poquito sobre el desarrollo político, económico y social de nuestro país con la actual administración gubernamental en ámbitos federales. Maestro Sergio, está siendo muy nutrida nuestra plática y me gustaría que a tu perspectiva nos pudieras comentar, en base a estos datos que tenemos de este libro, pues nos damos cuenta que la comunicación de Estado está siendo sustituida por pura propaganda política. En base a eso, las crisis que hemos estado teniendo en el país, como ha sido la crisis sanitaria, hoy una crisis económica, una falta de desarrollo político con políticas públicas eficientes, ¿hacia dónde nos lleva este discurso o esta polarización social como sociedad? Porque a mí me preocupa un poco luego ver en el que la gente es o somos negro o somos blanco, y o es azul o es amarillo, hasta se vale en equipos de fútbol, se vale en ideologías políticas, pero cuando ya lo estamos aterrizando a la gobernanza es cuando ya como sociedad se contrapone, y me parece que en lugar de tener un desarrollo o una transformación, nos está estancando por un discurso que no nos está llevando como sociedad a un desarrollo importante económico. Maestro, ¿opinas que hay una cuarta transformación en la actualidad o es una cuarta transformación nada más de dialecto? Pues obviamente es una cuarta transformación que solo existe en la discursiva del gobierno, ¿no? Porque esta cuarta transformación pues nos anuncia que ya pasaron a la historia, un hecho imposible en la medida de que la historia pues ve y juzga hechos pasados. Que su transformación se valide pues requerirá de una perspectiva en el futuro donde se examine si de verdad lograron transformar o no. No, pero ellos la anuncian de antemano. Ya estamos ante una transformación que solo existe en el discurso, porque pues no estamos logrando nada. Mencionamos la pobreza, pero podemos mencionar la seguridad, podemos mencionar la salud. Entonces todos los indicadores importantes para el desarrollo de un país son negativos en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es un gobierno que se construyó vía la propaganda, como bien dices. Y hay una gran diferencia entre la comunicación política responsable, esa que da datos, esa que es transparente, esa que intenta conciliar, la que busca poner a dialogar a los diferentes actores sociales, y lo que es la propaganda. La propaganda es la venta de ideología, el persuadirte para que pienses de determinada manera, adoptes ciertos preceptos, asumas ciertos dogmas y aceptes que las cosas tienen que ser así porque pues los que están en el poder tienen esta suerte de infalibilidad, son, como López Obrador pretende venderse, honestos, infalibles, incuestionables. Pues no, es el resultado precisamente de querer gobernar solo desde la propaganda. La comunicación política es una herramienta muy útil y es una variable dentro de la gobernanza, como tú dices, pero los resultados económicos, los resultados en materia de seguridad pues, se construyen desde otras lógicas.
y con un mayor nivel de conocimiento. Es muy sintomático y el libro lo expresa muy bien. De las cosas que hacen los regímenes populistas ha sido muy sintomático en este gobierno: el desprecio a la ciencia, el desprecio al conocimiento, la burla hacia los académicos, hacia la gente que ha estudiado. Es esta visión, ¿no?, de que el pueblo es de por sí, por ser pueblo, honesto, sabio y como te digo, pues infalible. Todo empieza y termina en la noción de pueblo. Y no, yo creo que el primer error de los regímenes populistas es apegarse a este esquema de el pueblo. No debemos de pensar o de pensarnos como mexicanos como el pueblo. Tenemos que pensarnos como ciudadanos. El pueblo es una construcción muy benévola, que muy difusa, que no nos deja ver el papel que podemos jugar como ciudadanos, nuestras responsabilidades, nuestro papel en el cambio. Y los ciudadanos se organizan, cosa que le molesta mucho al presidente. La sociedad civil organizada le molesta tremendamente. Él prefiere ver ese pueblo difuso, que son como súbditos, sujetos inertes que dependen de la dádiva gubernamental, que políticamente no se expresan ni contradicen. No, yo creo que lo que México necesita son ciudadanos empoderados, organizados, que cuestionen, que sean críticos con el régimen. Y cuando digo ser críticos, no es estar criticándolo todo, sino buscarle el sentido a las cosas que se hacen. Bueno, se cancela un aeropuerto, ¿cuál es el sentido de esto? Más allá del el combate a la corrupción y los malos y el neoliberalismo, estamos atrapados en puras bolas de humo y puros distractores. Y esta narrativa le está saliendo muy costosa al país, tremendamente costosa, ¿no? Pero si bien es cierto, estoy de acuerdo con usted, maestro, pero la realidad es de que las encuestas nos arrojan a que se ha mantenido, al menos hasta cuando salió este libro, que fue hace un par de meses, 6 de cada 10 ciudadanos están a favor de la ideología política del presidente de la República. No presidente, sino como ideólogo ante a este pensamiento en el cual se ha posicionado en tomar un discurso en todas las mañaneras, en las conferencias de la tarde, bajo un ordenamiento con una autoridad moral. Nos vamos a un tema del deber ser. Entonces, si estamos viendo un análisis en el cual el manual de cómo gobernar un país se va permeado bajo discursos moralistas, discursos un tanto ambiguos, fuera de la realidad, entonces, ¿qué está pasando como sociedad, maestro? Pues mira, el discurso populista es muy seductor, ¿no? No solamente nos pasa a los mexicanos, ¿no? Desafortunadamente pasa en otros lugares. Ahorita hay varios regímenes populistas construidos básicamente con esta misma lógica discursiva, regímenes en Sudamérica, en mismo Europa también los hay. Y el presidente, bueno, el fenómeno de que conserve su popularidad es interesante y vale la pena pensar en por qué, porque pareciera casi inexplicable. Pero ahí hay que cruzar un poco la información. En las diferentes encuestas que se hacen, cuando se pregunta acerca del presidente, pues efectivamente logra estos niveles de aprobación que están entre el 5.5 y el 6 o el 5.9, dependiendo de lo que suceda en la semana y el nivel de aceptación o rechazo que determinadas cosas le generen. Pero digamos que ese es su nivel, y yo creo que así va a terminar, tal vez un poco más abajo, pero va a terminar con un nivel más o menos así. Pero yo creo que esto tiene una explicación. Cuando uno ve los datos de si la gente cree que la seguridad va bien, la gente piensa que la seguridad va mal en casi todos los estados. Hay algunos estados en donde esta opinión está
más marcada, ¿no? Los estados más castigados por el crimen organizado. Cuando a la gente se le pregunta si la gestión de la pandemia pues ha sido buena, pues el resultado es muy mediano. Y así nos podemos ir. A la gente le preguntan si la economía va bien y no, la gente dice que la economía va mal. Entonces, si te fijas, tienes dos planos de realidad. La gestión de gobierno se está valorando más rigurosamente y se está valorando mal, de regular a mal, digamos. Sin embargo, el presidente sigue en su zona de confort de opinión pública, valorado como pues, un presidente medianamente bueno. También nos obnubilamos un poco con su popularidad. Y son los niveles de popularidad que tendría Felipe Calderón en este momento, o que tendría Carlos Salinas, que llegó a tener incluso más aceptación. Recordemos que Fox, aunque la gente piensa que es un mal presidente, no lo juzgaron tan mal al final de su gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad está separando lo que es el personaje de lo que es el funcionario público eficiente. No le está pasando factura por las cosas, precisamente porque López Obrador ha ido construyendo un blindaje metódicamente, cuidadosamente, para que no se le cuestione como persona. Precisamente por lo que tú dices, yo soy moral, entonces mi moral, yo soy inmaculado, no me mancho, y lo expresa, ¿no? Y yo no me corrompo, y mucha gente compró esa visión. Entonces mucha gente puede estar pensando hoy en día que no sabe gobernar, pero que es una buena persona. Mucha gente puede decir que no sabe cómo hacerlo, pero que vale mucho la pena esa parte de él, de combatir a la corrupción, de enunciar ese combate, de ponerlo en la agenda pública. ¿Sí me explico? Es un fenómeno raro, pero que tiene una explicación. El ciudadano está haciendo un deslinde y está aprobándolo como un personaje político casi histórico, pero juzgando muy mal las cosas que está haciendo, ¿no? Entonces por ahí vendría esa aprobación, esa explicación. Y luego lo que decías, no es posible tener buenos resultados en nada si el esfuerzo gubernamental está encaminado a la construcción de una narrativa. Porque yo en López Obrador pues no veo un político, no veo un funcionario público profesional, mucho menos un estadista. Veo un líder social antisistema acostumbrado a estar en ese tenor y ese ánimo permanentemente, y veo a un candidato en campaña permanente. López Obrador todos los días se levanta pensando que le tiene que ganar la partida a alguien, ya sea una elección a través del voto o ya sea una competencia por la popularidad, pero siempre se levanta pensando que la batalla es contra unos enemigos reales o imaginarios, y que él es el candidato permanente. Por eso su estado natural y donde mejor se siente es en la gira, en el templete, con la gente. Por eso el empeño en hacer las mañaneras, porque pues ningún presidente en ninguna parte del mundo tiene una conferencia diaria, ninguno. Las conferencias de prensa en Estados Unidos son muy ocasionales. Cuando el presidente sale, se preparan con mucho tiempo para no incurrir en datos falsos como los que diariamente vemos en las mañaneras. Luis Estrada, otro consultor de Spin Consultores, que hace un seguimiento a las mañaneras y analiza lo que dice el presidente, pues tiene una estadística de que el presidente miente hasta 80 veces por mañanera. Y hay un montón de datos que son mentiras francas, otros que son datos inexactos, otros que son datos que no se pueden comprobar o decir son mentiras o falsedades, porque son afirmaciones tan vagas que hace el presidente que no se pueden. Entonces, si te das cuenta, el esfuerzo del presidente es por montar esta liturgia. Bien decías hace un momento, yo creo que la analogía con lo religioso en López Obrador es muy puntual, porque él pareciera que diario tiene un esfuerzo de evangelización. Diario nos dice cómo tiene que ser la política, cómo tenemos que ser nosotros. Tú te tienes que conformar con un par de zapatos y no aspirar a más. Si eres una clase media que va en contra de lo que él propone, eres aspiracionista y eres egoísta y moralmente fallas. Entonces, si te fijas en su discurso, hay todo el tiempo este mensaje moral. Pero además la moral entendida desde su lógica.
porque pues las morales como construcción social o la moral como construcción social producto de imaginarios sociales, procesos históricos de la sociedad, pues de eso tiene sentido, pero resulta que él nos receta su visión de las cosas, una visión profundamente conservadora, aunque él se piensa como una gente de izquierda. Nada más hay que ver qué trato le ha dado a las mujeres, hay que ver qué trato le ha dado a los niños, hay que ver qué trato le ha dado a las víctimas de diferentes cosas en este país. Hay que ver la falta de empatía frente a las víctimas de COVID y la poca importancia que le da a intentar salvar una vida. La estrategia que han seguido con el COVID es muy ejemplificadora de su gobierno. El esfuerzo no es por salvar vidas, el esfuerzo no fue porque la gente no se contagiara, el esfuerzo fue porque no se llenaran los hospitales. Ese era el indicador central, camas que no se nos saturen los hospitales. Y él lo decía en la mañanera, porque es unas cosas con un desparpajo que sorprenden, cuando en el fondo se está dando tiros en el pie todos los días. Y él decía, pero no vemos esas escenas de hospitales saturados, de falta de oxígeno, porque a él lo que le preocupaba era la imagen política. No le preocupaba la vida de la gente, le preocupaba la imagen política. Por eso cuando se refiere a la seguridad y le reclaman que hay un montón de masacres, solo equivalentes a las masacres que pudimos ver en Ruanda, en Etiopía, donde mueren cientos de personas por obra de delincuentes o de paramilitares, la defensa que hace, bueno, pero no hay masacres por parte del ejército. Cuando analizamos eso, vemos que él está preocupado no por los muertos, está preocupado por la imagen. Mi ejército no masacra, que se maten entre ellos, pues no es mi asunto. Y él lo ha dicho, se están matando, no, es que sí es asunto de él. Cualquier vida que se pierde en el país tiene que ver con una responsabilidad gubernamental, aparte de una responsabilidad familiar, personal o de la dimensión que la quieras ver. Pero el libro es muy puntual y muy puntual para el programa, por eso lo recomendé, porque esta relación entre política y poder es consustancial y Castells nos lo señala, comunicación y poder. La comunicación es poder. Quien controla medios de comunicación, antes la visión era quien controla medios de comunicación controla de alguna manera la política y tiene un poder muy grande. Yo ahora creo, en esta era de las redes sociales, que quien controla la narrativa y la impone, tiene el real poder. Y los medios son simplemente los canales donde esta narrativa se expresa. Por eso lo vimos también de manera muy patente con Trump, hacer América grande de nuevo. Era parte de todo este relato que les contaba a los desencantados del capitalismo americano, de la promesa americana, y que les llenaba el oído con todas estas promesas que al final fueron humo. El problema de los regímenes populistas es que no terminan en éxito, es que terminan con los finales previsibles y consistentes: fracaso económico, destrucción de las instituciones, promesas incumplidas y muchísima polarización. Sí. Híjole, la verdad es de que este tema es para dar y el tiempo nos da muy poquito para poder hacer un análisis, pero me parece que todo esto que hemos estado viendo en estos minutos nos ayuda mucho a tener el contexto que tenemos en este libro. Hay muchas partes que son muy interesantes en el libro, pero también cabe mencionar que el discurso o el lenguaje del gobierno federal o de quien representa el gobierno federal, el economista lo dijo, el 70% de todos sus discursos hablan en contra de la corrupción. Entonces ese es el lenguaje en el cual me parece que la punta del iceberg, en la cual polariza lo que es el gobierno, lo que es la sociedad, ideologías, pensamientos. Para cerrar con esta pregunta, porque me resulta que es interesante para todos los que nos están viendo, hoy nos encontramos en una transformación dentro de nuestro país, en la cual tenemos un discurso populista, tenemos una polarización social, y esto me gustaría saber si nos está ayudando a avanzar
o nos está retrocediendo en cuanto a la democracia de nuestro país? No, yo creo que claramente nos está haciendo no solo no desarrollarnos, lo que es peor, nos está haciendo retroceder en logros que ya estaban ahí. Aunque México era tan imperfecto, la democracia era tan imperfecta también, y había tantas cosas que había imputarle a los regímenes pasados, había logros. Había unas instituciones que iban caminando, como el INE, que ahora está bajo la metralla agresora de Morena. Había muchos logros, de los cuales no queríamos reconocer, pero estaban ahí. Y estamos retrocediendo en esos logros. Para sacar a 10 millones de pobres de la pobreza, a los antiguos administraciones les tomó 10 años. Para que esos 10 millones de pobres volvieran a surgir, a este régimen le tomó solamente 2 años. Entonces estamos retrocediendo. Yo creo que este país se construirá y progresará solamente desde el trabajo coordinado, desde el consenso, desde el diálogo entre sociedad, gobierno y actores políticos diversos. No podemos excluir a nadie como él pretende, y no podemos dividir a la sociedad en dos, porque el país no va a ir a ningún lado así. Sin duda, sin duda. Maestro, pues se nos acabó el tiempo. La verdad es de que si se quedaron con más ganas de conocer lo que nos trata de expresar y de manifestar este autor, Luis Antonio Espino, la verdad es de que vale mucho la pena que lo compren, o que le echen una ojeada a los trabajos, a la investigación de este autor, porque si bien ahorita nos da mucho de qué hablar el gobierno federal y apenas vamos a la mitad del sexenio. Entonces, se los muestro. Es de Luis Antonio Espino, López Obrador, el poder del discurso populista. Y bueno, pues vamos a regalarlo para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Les agradecemos todos sus comentarios, todas sus que nos están siguiendo en este programa. Y bueno, pues me gustaría que el maestro Sergio nos esté dando sus redes sociales, y vamos a ver cómo vamos a hacer la dinámica para regalar este libro. Muy bien. Sí, mira, les voy a dar las redes sociales del laboratorio que coordino. Es el LabWac en Facebook, nos pueden buscar así. En Twitter igual LabWac Ciudadanía Digital, y nos encuentran. Tenemos un canal de YouTube ahí donde tenemos también conferencias y demás cosas, y también nos encuentran como LabWac Ciudadanía Digital, ¿no? Entonces ahí estamos a sus órdenes, y estamos en la Facultad de Ciencias Políticas para trabajar con la comunidad también, y tratar de responder a lo que la sociedad queretana demanda de los académicos también. Aparte, tiene colaboración dentro de la Maestría de Gestión e Innovación Pública de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC. Entonces, la verdad es de que su expertise es la comunicación política, y sin duda pues nos deja con un muy buen sabor de boca sobre este análisis. Mis redes sociales para Twitter, Facebook, Instagram, búsquenme como Claudia Díaz Gallou. Yo creo que hacemos la dinámica que todos quien quiere el libro, nos siga en nuestras redes sociales y nos ayudan compartiendo esta transmisión en vivo, y que nos pongan el hashtag Yo Quiero el Libro, ¿sale? Y con esto, pues bueno, ya nos ponemos de acuerdo para poder hacer la entrega oficial de este libro, y se lo vamos a estar publicando para que vean que sí lo regalamos, ¿vale? Maestro Sergio, muchísimas gracias por su participación. La verdad es de que es un honor poder tener estos espacios, este micrófono con usted. Me halaga mucho el que haya aceptado esta invitación, y sin duda me parece que todos los que nos están viendo y nos están escuchando se dejan con un muy buen análisis, y no es otra cosa ni para polarizar la opinión, simplemente es para que todos conozcamos quién es o qué hace nuestro presidente de la República, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo, maestro? No, lo que acabas de decir yo creo que tiene también que quedar ahí en la mente de la gente. No es una crítica ideológica a un personaje, o como se suele manejar, de que odiamos, criticamos, somos hemos perdido algún tipo de privilegio y por eso señalamos. No, yo creo que todos los ciudadanos, si nos interesa nuestro país,